la intención es intentar transmitir un poquillo qué es lo que estamos haciendo, contextualizarlo un poco también históricamente lo que hemos hecho hasta ahora y aprovechar para presentaros el equipo de investigador. Les pedí el jueves, a última hora, el viernes ya algunos que grabasen un vídeo, entonces casi todos han aprovechado el fin de semana para grabar un vídeo de 1 minuto así, en el que cada uno va a contar cuál es su parte dentro del laboratorio, qué es lo que están haciendo en 1 minutillo y luego yo intento integrarlo un poquito más. Si alguien en algún momento quiere lanzar una pregunta, está lo de, bueno, por el medio del chat, perdón, por medio del chat podéis lanzarla e intento estar atentos, ¿vale? Sobre todo si algo que he explicado o no ha quedado claro o queréis que entre un poco más en detalle. He pensado no usar diapositivas e intentar transmitirlo todo de palabra, eso a veces tiene un límite, o sea, tiene un problema que algunas cosas son más difíciles de explicar, pero por otro lado me ayudará a que no entre a cosas tan técnicas y hablar un poquito más de una forma más que os lleve. Como sabéis, la base del síndrome de Angelman es un origen genético y es con el gen V3A del cromosoma 15. Lo que ocurre simplemente es que en el cerebro ese gen deja de, bueno, la proteína que se produce por medio de ese gen deja de tener su función. Sí, hay muchas formas por las que puede ocurrir esto, pero básicamente pierde la función de añadir ubiquitina. Y ahí es esa falta de función lo que por unos procesos que todavía no están claros se traduce al final en los síntomas que conocéis todos y todas. Entonces, mientras que hay otros laboratorios que están haciendo un trabajo muy grande en intentar no solo caracterizar cómo se controla la genética fisiológicamente, sino cómo podríamos modificar eso desde fuera, cómo podríamos activar el gen. En nuestro caso, como sabéis, creo, pero si no, aprovecho para decir, en nuestro laboratorio no miramos eso. Nuestra aproximación no es de ver cómo se podría activar el gen, sino que es de entender, una vez que V3A no es capaz de poner esa ubiquitina, a quién no le pone esa ubiquitina, qué son esas proteínas, en qué mecanismos están involucrados y cómo esos mecanismos acaban teniendo el efecto que tienen en la función del cerebro. ¿Sí? Entonces es, como sabemos, el principio genético, sabemos lo que ocurre al final, pero todo lo que hay entre medio es algo que aún a día de hoy realmente no sabemos suficiente, ¿no? Entonces nuestro foco está ahí con la esperanza de que una vez que sepamos todos esos hilos, todos esos engranajes que conectan la falta de V3A con los síntomas que ocurren al final, que se podría en un momento dado quizás intervenir, ¿no? Pero bueno, de momento nuestro objetivo es claro, es entender cuáles son todos esos mecanismos, todos esos engranajes que no están activados cuando V3A no es funcional. Entonces, esto es un estudio de ubiquitinación, ¿sí? O sea, lo que ocurre aquí es V3A, puede ocurrir otros problemas en la proteína, pero lo importante para crear el síndrome es que no sea capaz de ubiquitinar a sus sustratos. Sí, porque esto se vio ya hace años, que un mutante que simplemente en un modelo, no era un modelo animal, era en un caso de la enfermedad, simplemente era suficiente que estaba alterada el aminoácido, la parte de la proteína, es capaz de poner esta ubiquitina. Entonces, sabiendo qué es eso, nosotros trabajábamos ya llevamos 10 años trabajando en el campo de la ubiquitina y en aquel tiempo estábamos trabajando con Drosophila, con la mosca de la fruta. Y ahí es donde entramos en el campo y ahí voy a poner el vídeo de Juanma, que un poquito nos cuenta el principio de esto. Hola, mi nombre es Juanma Ramírez y trabajo en el laboratorio de Hugo Mayor en la Universidad del País Vasco investigando el síndrome de Angelman. Principalmente estoy involucrado en identificar las proteínas del cerebro que están reguladas por V3A y para ello utilizamos la muestra de la fruta como organismo modelo. Este proyecto empezó allá por 2009 cuando vimos que la proteína V3A también se encontraba en la muestra de la fruta. Así que nos decidimos en intentar identificar qué sustratos estaban
regulados en el cerebro de Drosophila, la mosca de la fruta. Aunque pueda parecer increíble, las moscas y los humanos no somos tan distintos desde un punto de vista bioquímico, y el funcionamiento de sus neuronas es muy parecido al nuestro, más básico, pero muy parecido. Por lo que es un organismo ideal para hacer este tipo de experimentos. Nos costó un poquito empezar, pero al final conseguimos generar moscas que solo expresaban por un lado V3A y por otro lado tenían la V3A mutada, y las comparamos mutuamente para ver qué proteínas cambiaban en el cerebro de una de las moscas y no en otra. Y con ello conseguimos identificar una lista de proteínas que se ven modificadas, que se ven cambiadas por V3A en el cerebro. Esto lo publicamos en 2018 y gracias a estos resultados ahora tenemos nuevas líneas de investigación abiertas eh, sobre el síndrome. Y por último, pues me gustaría dar las gracias por todo el esfuerzo que hacéis, porque parte de ese dinero que recaudáis está destinado a subvencionar nuestras investigaciones en el laboratorio, así que muchas gracias por todo. Vale, vuelvo a mi pantalla. Un par de apuntes aquí. Bueno, cuando hablamos de que la mosca es un buen modelo, es por más de una razón. La primera es que el 70-80% de los genes humanos involucrados en alguna enfermedad están conservados en la mosca. Entonces, nos dan en muchos casos, nos da esa opción de trabajar en un modelo que se puede trabajar muy rápido. No es el único modelo que trabajamos, luego os contaré más, pero bueno, es uno que tiene un ciclo de vida muy cortito. Entonces, cuando tenemos que hacer cambios en el fondo genético o experimentos, nos dan la posibilidad de extraer ese material en un tiempo relativamente corto. Y como todos los modelos animales, con estos animales nos da la opción de poder realmente entrar al cerebro y ver lo que está pasando, ¿no? De qué proteínas están ahí, qué no. Esto es algo que obviamente no se puede ni se debiera hacer en humanos, y entonces a ese nivel las moscas nos dan una opción. Por comparar un poco, porque tengáis una idea, el número de neuronas que tiene una mosca son 80.000, mientras que el cerebro humano tiene 80.000 millones de neuronas por cada neurona que tiene una mosca. Nosotros tenemos 1.000.000. Pero si miramos las neuronas una a una, en realidad tienen mucho, mucho que ver. La forma que se comunican entre ellas es la misma, la forma en que hacen sus extensiones es muy parecida. O sea, hay cosas que son distintas, pero hay cosas que se mantienen. Y, por ejemplo, con V3A desde hace ya más de 10 años se sabía que el mutante, la mosca a la que le falta la función de V3A tiene cosas de comportamiento parecido a las personas que falla V3A, ¿no? Entonces, sabiendo eso y habiendo visto en nuestro ensayo que estaba activa y poniendo ubiquitina a sus sustratos, es en ese momento que estaba haciendo Juanma su tesis doctoral, cuando decidimos que este era un modelo válido para caracterizar cuáles son esos mecanismos que regulan. Puede que no todos vayan a estar conservados, pero nos centramos en los que están conservados, ¿no? Y de este trabajo es de donde vimos en la publicación que comenta Juanma que el proteosoma, que es una maquinaria que se le dedica a limpiar dentro de la neurona, está involucrado, y bueno, hay ya varios grupos a día de hoy que están trabajando en esa línea que abrimos en ese momento. Vale, pues en esa parte hasta ahí. Vale, luego también, en este mismo estudio que salió a raíz de la tesis de Juanma, vimos otra proteína que años anteriormente otros grupos habían pensado que estaba regulada directamente o ubiquitinada por V3A, y es la CAMK2, CAMK2, igual lo suena, la calmodulquinasa. Y en aquel momento, en un principio, no nos pusimos en marcha, pero hace poco, hace un año y algo, que empezó una doctoranda nueva en el laboratorio. Os voy a poner ahora el vídeo, y estamos haciendo un poquito por esa línea también. Mi nombre es Cristina y actualmente estoy realizando la tesis doctoral en el laboratorio de Hugo Mayor. Aunque yo no trabajo directamente con V3A, sí que estoy trabajando con otra proteína que tanto nosotros como otros investigadores hemos observado que se encuentra alterada en el síndrome y que podría tener una relación con V3A.
Esta proteína se conoce como CAMK2A, es una proteína que se encuentra principalmente en el cerebro y que es muy importante para que las señales se transmitan entre las neuronas. Además, también se ha observado que es una proteína que tiene gran importancia para procesos de memoria y aprendizaje. Por otro lado, en modelos de animales de síndrome de Angelman se ha observado que esta proteína presenta una menor actividad y que esta actividad se puede recuperar si forzamos la expresión de la proteína siempre de manera activa. A día de hoy no se conoce cuál es la relación entre V3A y CAMK2A, tampoco conocemos cuál es la ligasa de ubiquitina que actúa sobre CAMK2A. Por tanto, mi tarea principal en el laboratorio es la de buscar proteínas que interactúen con CAMK2A para poder responder a estas cuestiones. Principalmente esa sería mi labor en el laboratorio. Vale, como comentaba Cristina, no se sabe exactamente cuál es la relación, pero por un lado, históricamente se había asociado esta proteína y por otro lado, nosotros cuando miramos a ver qué proteínas están más ubiquitinadas, vimos que en este caso le ocurría lo contrario, que estaba menos ubiquitinada. Entonces, no está regulada directamente por V3A, pero hay algún tipo de regulación indirecta probablemente, ¿no? Entonces, como podría ser que V3A regule la proteína que regula a CAMK2A, estamos intentando identificar desde el otro extremo, desde CAMK2A, quiénes la regula. Y eso es el experimento que está comentando Cristina, que está desarrollando ella. Además, también otro experimento que están haciendo entre ella y Nagore, que va a ser la siguiente que voy a presentar luego, estamos mirando también otra cosa, tanto en ratones como en moscas, y es buscar en qué proteína, en qué otras proteínas se apoya V3A para realizar su función. Este es un proceso, un experimento que está estamos empezando a ver cositas, pero todavía no tenemos nada muy sólido para poder comunicaros. Pero bueno, que entendemos que no solamente hace falta entender a quién regula, sino quién le ayuda a hacer esa regulación a V3A, ¿no? Entonces, esa es una parte que no mencionaba en el vídeo Cristina, en la que también está ya involucrada, ver cómo se determina en base a en qué otras proteínas se apoya V3A para hacer su función. Además, con los sustratos, con las proteínas que vimos que regula V3A en el cerebro de Drosophila, lo que hicimos fue confirmar que cuando trabajábamos en células en cultivo en humanos, esto ocurría lo mismo. Esto es lo que está haciendo Nagore en el laboratorio, y ahí voy a poner el vídeo de Nagore. Aupa, soy Nagore, estudiante doctoral del grupo de investigación que dirige Hugo Mayor. Y bueno, estoy ya en mi último año de tesis, por lo que me queda muy poquito para depositar. Pues estos últimos años, con el objetivo de esclarecer cuáles son los mecanismos moleculares subyacentes en el síndrome de Angelman, una de las ramas en las que he estado trabajando es en la identificación y validación de los sustratos de V3A. Creemos que cuanto más sepamos de lo que pasa a nivel molecular, pues más posibilidades habrá de que se abran nuevos caminos a futuros tratamientos. De este modo, pues en esta línea de investigación seguimos trabajando ahora intentando saber cuál es la importancia de esos sustratos, qué función cumplen y caracterizarlos para saber qué importancia pueden tener en el desarrollo de la enfermedad. Por otra parte, otra de las líneas de investigación en las que he estado trabajando es en la identificación de unas proteínas llamadas deubiquitinasas que cumplen la función contraria a V3A. De este modo hemos identificado por lo menos una deubiquitinasa que cumple la función contraria a V3A, la hemos inhibido y hemos mirado qué es lo que pasa con la sintomatología de la enfermedad. En este caso, bueno, en esta línea de investigación todavía hemos trabajado solo en células y en moscas. Y bueno, aunque estemos todavía lejos de un posible tratamiento, creemos que es un buen camino a seguir. Y bueno, con esto simplemente quería también agradeceros a vosotros por vuestro apoyo, porque bueno, es el plus que hace que trabajemos en esto todavía con muchas más ganas. Verás, es que ricasco. Bueno, agur. Vale, añadir aquí un par de cositas.
por un lado, comentar que lo que estamos usando este tratamiento, que lo que hace es inhibir los enzimas que hacen lo contrario que lo que hace V3A, es como que falta, o sea, si V3A le añade ubiquitina a sus sustratos, este proceso es reversible, digamos, y hay otras enzimas, otras proteínas en la célula que hacen lo contrario, ¿no? Entonces pensamos que cuando falla V3A, si reducimos la función de los que hacen lo contrario, se podría recuperar algo de la función de esos mecanismos que están regulados, ¿no? Entonces, esto lo empezamos a mirar primero, bueno, lo miramos en células primero, y ahí es donde vimos que había una de estas enzimas DAPS que regula uno de los sustratos de V3A, y además hemos visto que se llama USP9X, y es un DAP, una enzima que hace esta función, que sabe que está involucrada también en otras enfermedades de desarrollo, bueno, sí, y de autismo. Bueno, en lo que ya se sabe que está asociada en otras enfermedades, le daría sentido que podría tener esto un trabajo compensatorio con V3A. Entonces, habiendo visto eso en células, hicimos unos ensayos en moscas y vimos que al menos uno de los comportamientos que tienen las moscas, en el modelo de Angelman, en el que V3A no está presente, se puede recuperar un poco, pero bueno, como esta droga, aparte este inhibidor que usamos, aparte de afectar la función de este DAP, afecta también a algunos otros, nos queda ahí la duda todavía de hasta qué punto es específico, ¿no? Entonces estamos trabajando en esto, y Nagore teníamos el plan de que iba a haber ido de una visita a un laboratorio de Edimburgo a hacer los mismos experimentos que habíamos hecho ya con moscas, a hacerlos en ratón. Es que este último año, como sabéis, lo de viajar no ha sido muy fácil, entonces de momento eso lo tenemos en paréntesis, pero tenemos la intención de hacer esas mismas pruebas en ratón como siguiente paso, y aparte estamos hablando también con unos laboratorios que han sintetizado un inhibidor más específico que no es de tan amplio rango como el que estamos usando nosotros, ¿no? Entonces, bueno, son líneas que están a medio camino, que puede que en algún momento traigan algún valor, pero a día de hoy son los primeros ensayos en células y moscas, entonces no queremos llevarlo mucho más allí. Sí. Y Nagore, eso, además de lo que han comentado Cristina y Nagore, entre las dos están mirando los interactores, que es lo que comentaba antes, de V3A, pero todavía en eso no tengo aquí datos para comentar. Lo que sí tenemos más trabajo hecho con los sustratos, con los mecanismos que regula V3A en el cerebro de ratón, y eso es la parte que está haciendo Benoit. Hola, buenos días a todos. Me llamo Benoit, soy investigador postdoctoral en el laboratorio de Hugo y me dedico a buscar los fallos moleculares que son responsables de la aparición de los síntomas en niños que padecen el síndrome de Angelman. Por eso trabajo con ratones con el objetivo de entender los cambios en los mecanismos moleculares que ocurren en el cerebro a consecuencia de la ausencia de la proteína V3A. Generamos ratones, modelos del síndrome en humanos, e intentamos averiguar cuáles son las proteínas que interactúan con V3A en las neuronas y que se ven afectadas por la falta de ella. Combinamos nuestros avances en ratones con cultivos celulares para confirmar que los procesos que detectamos ocurren también en células humanas. Conocer mejor las proteínas que fallan en las neuronas de esos ratones permitiría en el futuro el desarrollo de nuevas terapias para aliviar los síntomas de esos niños y mejorar sus vidas. ¡Eskerrik asko, agur! Comentar que Benoit es francés, ¿eh? No sé si lo habéis visto en el acento, pero aunque habla muy bien castellano, todavía se le nota el acento. Estamos viendo, aparte, usando el cerebro de ratón, estamos viendo que además de regular el proteosoma, V3A está regulando también otros mecanismos, ya vemos cosas, proteínas sinápticas, son mecanismos que tienen bastante potencial de explicar algunos de los síntomas que no se podrían explicar solo por el proteosoma.
Estos los estamos ahora mismo validando, estamos asegurando que en células humanas en cultivo, ¿sí? Estas son células que se usan desde hace decenas de años, que en algún momento se consiguió propagar unas líneas celulares, entonces esto facilita poder ver ¿no? si se traslada lo de un organismo a otro. Entonces, en esas células que no son tan complejas como cuando trabajamos en el modelo animal, en el cerebro, porque en ese caso nos da la oportunidad de ver lo que ocurre en neuronas dentro de su red propia, ¿no? De funcionamiento. Pero tiene el déficit de que entonces solo estamos mirando en un modelo animal y no mirando a los genes específicamente humanos. Mientras que cuando trabajamos con células en cultivos, esto nos da la opción de ver exactamente si en la proteína humana se conserva. Y la mayor parte de las veces, sobre todo los descubrimientos que se hacen en ratón, como es bastante más parecido, es mucho más cercano que la mosca, aunque todavía sea lejano, pues bueno, si algo se conserva en las moscas, en los ratones y en las células humanas en cultivo, nos da bastante esperanza de que esto tiene muchísimo sentido de que vaya a poder ser aplicable en un momento dado. Y a la hora, bueno, cuando hacemos estos experimentos, lo que hacemos es básicamente purificar todas, esto lo ha comentado igual Juanma en el primer vídeo, purificamos todas las proteínas que están modificadas por ubiquitina, tanto del cerebro fisiológico, digamos, como del cerebro en el que o hay V3A en exceso o falta V3A. Entonces eso nos da ese diferencial entre una muestra y la otra. Hacemos la proteómica de identificar todas las proteínas que están ahí y por ese diferencial podemos concluir que el añadir V3A o la falta de V3A es lo que está causando esas diferencias, ¿no? Y este análisis, esta comparativa, es algo que hacemos por una técnica que se llama espectroscopía de masas y es algo que la persona especialista en el laboratorio es Nerea, y os voy a poner un vídeo un poco en el que cuenta ella. Kaixo, pues yo soy Nerea Osinalde y actualmente estoy trabajando como profesora en el Departamento de Bioquímica en la Facultad de Farmacia, en Vitoria-Gasteiz. Y también soy miembro del grupo de investigación liderado por Hugo Mayor. Bueno, pues yo me licencié en Bioquímica en la Universidad del País Vasco y ahí mismo realicé mi tesis doctoral. Una vez finalicé el doctorado, me fui a Dinamarca, donde estuve trabajando como investigadora durante 3 años en la Universidad del Sur de Dinamarca. Y allí me especialicé en estudios de proteómica mediante espectrometría de masas, que se trata de una técnica que permite el análisis de miles de proteínas simultáneamente y se puede aplicar prácticamente a cualquier estudio biomédico. Bueno, pues en 2016, cuando volví de Dinamarca, empecé a trabajar dentro del grupo de Hugo Mayor, que se centra principalmente en el estudio del síndrome de Angelman. Bueno, pues las personas que padecen dicho síndrome carecen de una proteína que se llama V3A y uno de nuestros objetivos es entender o es conocer la carencia de esta proteína, a qué otras proteínas afecta y de qué manera. Entonces, una de las aproximaciones que hacemos para poder llegar a responder esa pregunta es pues, realizar análisis por espectrometría de masas. Y mi labor principal dentro del grupo es analizar los datos que obtenemos mediante esta técnica. Venga, eskerrik asko. Vale. Además, una vez que identificamos estas proteínas, ¿no? Hacemos la confirmación en células de cultivo, estamos, como os comentaba, mirando a ver las enzimas que puedan estar haciendo la función opuesta y entonces, bueno, de esta forma podemos intentar ver, por un lado, cómo se podría regular y, por otro lado, nos da la opción de entender cuáles son estos mecanismos. Pero claro, estos mecanismos, el siguiente paso es confirmar si tienen una función específica relevante que explique lo que vemos, ¿no? Ya en las personas en las que V3A no está funcionando. Entonces, para eso hemos iniciado recientemente una colaboración también con un laboratorio de Burdeos y tenemos un estudiante de doctorado cotutelado entre Burdeos y la Universidad del País Vasco, que es Unai, y os voy a poner el vídeo que, bueno, creo que estaba un poquito enfermo ayer porque me ha dicho que no iba a ir al laboratorio, estaba no sé si con fiebre, pero de alguna manera pudo grabar y aquí os pongo lo que comentaba Unai. Opa, soy Unai Alduntin y soy estudiante de doctorado en el equipo que dirige Hugo Mayor. Llevo ya 3 años trabajando en el laboratorio
y parte de mi investigación además la desarrollo aquí en Burdeos, donde me encuentro ahora, en el laboratorio de Andreas Frick. El objetivo principal de mi proyecto es estudiar la actividad eléctrica en neuronas utilizando cerebros de ratones y ver cómo esa actividad neuronal se ve alterada en función de cambios en la ubiquitinación mediante V3A. Para ello utilizo herramientas como pueden ser viruses para disminuir niveles de proteínas que interactúan con V3A en el cerebro de ratones y ver cómo la ausencia o la disminución de esas proteínas afectan a la actividad neuronal. Al fin y al cabo, el objetivo sería entender esos cambios en la actividad eléctrica de las neuronas y ver cómo ésta se relaciona con los cambios que se observan en el síndrome de Angelman. Nada más que deciros, solo daros las gracias por vuestro apoyo a nuestra investigación, que es un chute de energía y nos motiva a investigar aún más. Eskerrik asko. Vale, pues esto. Como os comentaba desde el principio, nosotros en principio somos un laboratorio que estamos más especializados en bioquímica y en proteómica, ¿no? Entonces, a la hora de ver cosas como electrofisiología, que es medir poniendo en los dos extremos de una neurona unos electrodos y ver la señal eléctrica que están mandando, es algo que nosotros hasta ahora al menos no teníamos la capacidad de hacer. Entonces, UNAI está allí en Burdeos con Andreas Frick y esperamos que cuando vuelva, que será ya de aquí a unos pocos meses, podamos también en algún momento poner eso en marcha aquí, aunque se nos queda un poco lejos de las técnicas que solemos usar, pero bueno, una vez que lo haya aprendido podremos quizás implementarlo. Y esto nos da, como os decía, la oportunidad de poder ver, por ejemplo, si una proteína que sabemos que está regulada por ubiquitina, por V3A, sabemos exactamente en qué parte de la proteína es ubiquitina, podemos hacer alteraciones en estos modelos para que deje de no ser ubiquitinada y entonces ver este efecto, cómo se traduce en la actividad de las neuronas. Y es algo que al final es la dirección que necesitamos, digamos, para confirmar que lo que encontramos cuando hacemos esta búsqueda de ver qué proteínas están reguladas por V3A y cuando concretamos exactamente cómo están reguladas, que si somos capaces en estos modelos animales de hacer una modificación a eso, entonces van a dejar de tener, va a hacer un efecto parecido a la enfermedad, ¿no? Es juntar un poco todo el proceso desde el principio, desde V3A, su falta de función en el modelo que sea que aplicamos, hasta el final de ver esto realmente que se traduce en unos síntomas parecidos. Y un poquito con esto yo creo que se cubre todo lo que hacemos en el laboratorio. A día de hoy son 3 estudiantes de doctorado, 2 postdoctorales y la profesora adjunta Nerea, que también está colaborando, aparte de que contamos con los servicios generales de proteómica de la universidad, etcétera. Y bueno, es un poquito el resumen que yo creo para hoy podría ser suficiente.